bienvenidas y bienvenidos a todos. La Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal está muy contenta por la presentación del día de hoy y agradece la participación de todos ustedes en el tema de retos y perspectivas de la psicología jurídica en México. Recordándoles que al finalizar la presentación se abrirá un espacio de preguntas y respuestas para que puedan abrir sus cámaras y sus micrófonos y de esa manera les gustaría plantear sus preguntas, o bien en el espacio de chat pueden hacer las preguntas. También les recordamos que si requieren de constancia, tienen para pagar hasta el día lunes para enviar al correo de la asociación su pago. Pues adelante, Jesús, bienvenido. Gracias. Todo tuyo eres, claro. Dime nada más, tengo 60 minutos, ¿verdad? Sí, posterior a ello, bueno, pues hay un área de preguntas y respuestas, pero bueno, tú puedes ir moderando los tiempos y si es más, bueno, vemos de qué forma podemos apoyar también para que los asistentes puedan hacer sus preguntas de una forma puntual. Ok, muchas gracias. Pues agradezco al Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, IPSIJUS, por la invitación. No sabía que habían recién nacido en julio, igual que yo. Bueno, yo no recién nací, yo nací en julio también. Y les deseo mucho éxito en todos los trabajos tan relevantes e interesantes que veo. Y obviamente como instituto, qué bueno que dediquen un área particular para la investigación. Hay muchos institutos que se nombran institutos y que pues no realizan trabajos de investigación. Y también agradezco a la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal por la invitación, y también pues en breve tendremos un espacio que también conjuga a otras amigas y colegas en cuestiones de psicología forense, psicología criminológica y psicología jurídica, que van muy de la mano pero que no son lo mismo. Bien, gracias por la presentación, por la amable presentación. Aquí hay alguna parte de la reseña que ya no leeré porque ya lo hicieron ustedes. Y se hablaba de algunos libros también. No sé por qué no se ve el otro, pero bueno, Asesinos en México Prehispánico, Máscara del Asesino. Colaboraciones de capítulos, si se fijan, sobre todo enfocadas a la psicología forense y a la criminología. Esta es la más reciente colaboración en un capítulo del libro. El libro se llama Indagaciones en torno al populismo penal en México. Y aquí lo tengo también. Y yo escribo el capítulo 5, si no me equivoco. Para esta presentación, que supongo está siendo grabada para después dar acceso abierto a las personas convocadas por el instituto, me he basado en 2 capítulos para libros. Apago esta cosa que está. El capítulo de ambos capítulos, Psicología Jurídica Penal y Forense en México, Psicología Jurídica Criminológica, Estado del Arte. Uno aparece en un libro que edita Manual Moderno y coordina el doctor Erwin Norza, Manual Moderno Colombia. El libro se llama Conciencia Criminal, Criminología, Psicología Jurídica y Perfilación Criminal. Y el otro libro, quien lo coordina es el maestro Leobardo Cuevas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y se nombra Aportaciones de la Investigación Psicológica en México. Ambos capítulos los he redactado junto a mis queridos amigos, colegas, el doctor Eric García López de UNIASIPE, la doctora Luz Ángela Morales Quintero
de la Autónoma de Puebla, y el doctor Ricardo Carrillo Franco, en ese tiempo coordinador de la Dirección de Estudios Sociales y Psicológicos del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Chihuahua. Empecemos en general. Creo que la psicología hoy día goza de buena salud. Se ha estado afianzando y ya hemos generado nuevos espacios de diálogos con otras ciencias y de comunicación. Por ejemplo, la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal. Creo que es una muy buena combinación la psicología y el derecho. Y en términos generales, hablando de psicología, no de psicología jurídica ni de psicología forense, en México se estudia más o menos hasta hace 6 meses, que es la cita de ANUYES. Estudia a nivel licenciatura en 180 instituciones privadas y en 75 organismos públicos. Es decir, en estas 240 instituciones se estudia psicología y se estudian obviamente diferentes áreas y ramas de psicología. Y a nivel nacional, con registro de validez oficial, hay casi 130 posgrados, maestrías, doctorados en psicología. No estoy hablando todavía de psicología forense, estoy hablando de psicología o psicologías en general, es decir, los posgrados en psicología educativa, clínica, organizacional, industrial, etcétera, ¿no? Y obviamente hay posgrados en psicología jurídica, en psicología forense, en psicología criminológica. Pero quienes seamos de origen académico, formativo y formal, psicólogos y psicólogas, pues recordaremos que en pocas instituciones nos instruyen para nuestra presencia en audiencias, foros, cortes, tribunales. Y yo sé que esto se ha empezado a desarrollar, pero hasta no hace muchos años no había en la mayoría de las universidades un área especializada en ámbitos forenses, y o no dentro del plan de estudios formal, y o si queríamos o si queremos estudiar psicología forense, podía ser una materia optativa o había que esperar a terminar la licenciatura y entonces hacer un posgrado, una maestría o un doctorado en el tema específico. Interesantemente, a ver, me regreso un poquito. En la mayoría de las universidades de financiamiento público o privado, no hay o no había hasta hace mucho una unidad de aprendizaje específica de psicología forense o de psicología jurídica y forense. Sigue sin haberlo. Pero, interesantemente, en muchas instituciones o facultades que no son de psicología, por ejemplo, facultades de Derecho o facultades de Criminología, incluyen cursos, especializaciones, diplomados en psicología jurídica y forense. Eso es interesante. Parece que los criminólogos, las criminólogas, abogados y abogadas están más interesados en la psicología jurídica y forense que los psicólogos y psicólogas, ¿no? Eso es algo interesante.
Actualmente estoy en el estado de Chihuahua. En las universidades donde se ofrece criminología, siempre hay varios cursos, mesas de análisis, debate, sobre psicología jurídica, sobre psicología forense, sobre psicología criminológica. Pocos de estos foros los ves en las facultades de psicología. Otra vez, esto es muy interesante. Actualmente, en la capital del estado, en la ciudad de Chihuahua, hay muchas universidades, hay escuelas de criminología, etcétera, ¿no? Como en todas partes. Pero solamente hay un laboratorio de psicología jurídica. Es decir, en la capital solo hay varias escuelas, universidades, demás, pero solo hay un laboratorio de psicología jurídica y forense. ¿Saben dónde está este laboratorio de psicología jurídica y forense? Alguien diría, sí, en la facultad de psicología. No, este laboratorio de psicología jurídica y forense está en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. No está en ninguna facultad de psicología, en ninguna universidad privada de psicología. Está en la Facultad de Derecho. Interesante. Ojalá que muchos psicólogos nos interesáramos por el derecho, tanto como muchos abogados y abogadas se interesan por la psicología. Saben y reconocen, y así lo reconoce también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la psicología es una de las ciencias que, aparte del derecho, con todas sus ramificaciones, pues mayormente abona para la impartición de justicia, ¿no? La misma Suprema Corte ha dicho, después del derecho, la psicología aporta muchos elementos para impartir justicia. En algunos estudios e investigaciones que he hecho durante ciertos periodos de tiempo, revisando sentencias, en un año, por ejemplo, en el 80%, o es decir, 8 de cada 10 sentencias o resoluciones finales emitidas por jueces en el ámbito penal, civil, familiar, laboral, etcétera, citaban o hacían referencia a un peritaje en psicología. De acuerdo a la evaluación desarrollada por la perita en psicología al respecto del etcétera, ¿no? Entonces, parte del 8 de 10 sentencias o resoluciones finales hacían, nombraban como fundamento de la misma un informe, dictamen, peritaje, metainforme o metaperitaje en áreas de psicología. Sabemos o hay algunos colegas que revisamos el quehacer de los psicólogos del foro, ¿no? O las psicólogas del foro, este lugar abierto, ¿no? Público, donde se dirimen pues causas diversas, ¿no? En el ámbito de las relaciones humanas, de las relaciones sociales y de las relaciones entre personas o entre organizaciones y personas. ¿Cómo entramos al foro? Pues hay varias quehaceres de la psicología, obviamente de otras técnicas, artes, ciencias u oficios, pero bueno, ya hablamos de psicología forense. La psicología forense es la psicología del foro, ¿no? La psicología que responde preguntas de carácter legal o forenses. Y trata, porque a veces no se logra, de aclarar precisamente o de dar respuesta a estas preguntas.
¿cómo entramos al foro? ¿Qué hacemos en el foro? ¿Qué hacemos los psicólogos y psicólogas del foro? Obviamente, quizá lo más visto es trabajar como peritos, ¿no? Ya sea peritos formales, oficiales, adscritos a una fiscalía o a los mismos tribunales de justicia, o peritos independientes, haciendo evaluaciones y o valoraciones en función de la especialidad de cada quien y de cada cual. Un peritaje, un dictamen experto o hecho por un experto o experta, ¿no? También como asesores o asesoras de jueces, magistrados, etcétera, ¿no? A veces en algún caso, por ejemplo, se puede estar hablando o se puede referir mucho a la categoría de psicopatía y a lo mejor sociopatía o psicosis, y el juez cuando lee informes o cuando lee evaluaciones no le queda muy claro qué serían estas categorías. Entonces puede llamar a una experta, experto, para que explique a qué se refieren estas categorías, qué diferencia hay entre psicopatía y sociopatía, por ejemplo, si son categorías formales, reconocidas por la comunidad científica, etc. Entonces ahí hay otra línea de acción, ¿no? Peritaje, asesoría, jueces, abogados, magistrados, asociaciones civiles, por ejemplo. También se nos solicita como acompañantes, ¿no? Sin hacer evaluaciones, sin hacer diálogos o discursos en la audiencia, pero a lo mejor cierto tipo de víctimas requieren el apoyo y la presencia de un experto o experta en psicología durante el proceso. Por ejemplo, tal vez niños, niñas, cuyos padres están en un proceso de divorcio, que tienen que acudir a audiencias, pues a lo mejor requieren que alguien les explique en qué consiste la audiencia, qué hace un juez, por qué puede haber policías o no, cómo se sientan y hacer ahí algunos esquemas, maquetas, para que al llegar a la audiencia pues no sea, no genere tanta ansiedad o nerviosismo, etcétera. Sería como acompañantes, sería como expertos, como peritos, ya dijimos. A veces también se nos solicita hacer revisar algunos trabajos de otros colegas. Esto es un tema interesante que podemos debatir, ¿no? Ahora, quizá en otro espacio. Y a esto se le ha llamado metaperitaje, contraperitaje, supraperitaje. Algunos dicen peritajes de peritajes, ¿no? Y podemos analizar esto también, su importancia y sus implicaciones. Y la siguiente manera en que intervenimos es como consultores técnicos, así lo dice el artículo 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que cuando las partes en un conflicto consideren necesaria la presencia de un experto en arte, ciencia, técnica u oficio, pues pueden solicitarle como un asesor técnico, como un consultor técnico, que puede incluso acompañarles en las audiencias, ¿no? A veces los abogados solicitan el apoyo de un consultor técnico en el área de psicología, pues para hacer algún tipo de interrogatorio o contrainterrogatorio a algún perito en psicología. Voy a platicar con ustedes más o menos
20 minutos más y abrimos micrófonos para comentarios, preguntas, etcétera. Bueno, hace 20 años se reconoce por parte de la Asociación Psicológica Americana una área especializada que es la psicología forense. Hace 50 años ya se habían reconocido, por ejemplo, la psicología organizacional, educativa o clínica. Dijimos, los psicólogos forenses, pues manifestamos lo que se nos pide y solicita en el foro. Hay diferentes regulaciones, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales, Código de Procedimientos Civiles, es decir, hay varias, incluso la Ley Federal del Trabajo, que regulan un poco el trabajo no dice específicamente de psicólogos forenses, pero de profesionales y profesionistas que acuden o que fungen como peritos. Aquí hago nada más una anotación. Esta psicología forense pues se construye caso a caso y se confunde a veces. He visto algunos planes o programas de estudio de algunas universidades donde el nombre de la unidad de aprendizaje es psicología forense, y cuando ves el temario dices, no es psicología forense, esto es psicología criminológica, o es mucha más psicología criminológica que psicología forense, ¿no? A veces se usan incluso como sinónimos, o hay quien los usa erróneamente como sinónimos. No es psicología criminológica, no es psicología vinculada con escenas del crimen, con interrogatorio, imputados, etcétera. Aunque, ya lo dije, a veces se vinculan mucho el trabajo de la psicología criminológica y la psicología forense. Dice mi querido amigo, el doctor Ricardo Carrillo Franco, que afortunadamente no todos los psicólogos pueden dedicarse a similar empresa. Igual que supongo no todos podemos dedicarnos a la psicología infantil o a la psicología industrial o a la psicología comunitaria, etcétera, ¿no? Cada especialización en la psicología, como por ejemplo en el derecho, pues también incluye ciertas competencias, ciertos conocimientos, habilidades, destrezas, valores, ¿no? Y bueno, así se abre esta área. Igual en el derecho, pues tenemos derecho civil, penal, familiar, administrativo, etcétera, ¿no? Que también depende ya entonces de los gustos y disgustos de cada quien. Como lo decía, se exigen competencias a las que otros psicólogos no están o están muy poco acostumbrados. Hay que fundamentar nuestras conclusiones de un informe, dictamen, peritaje, sobre todo de un dictamen y de un peritaje. El informe solamente informa, ¿no? El dictamen o el peritaje concluyen e incluso hacen recomendaciones. Yo cuando elaboro algún peritaje procuro no hacer recomendaciones a menos que me hayan pedido expresamente por escrito antes de tomar cargo o aceptar el cargo, que en caso de que se encuentre algún tipo de daño emocional en la víctima, hacer algunas sugerencias o recomendaciones. Si no, yo no lo hago, o a veces en el foro alguna de las partes o el mismo juez te dice, bueno, ¿usted tiene alguna recomendación o recomendaría? Y entonces, pues si la tienes, dice, sí, yo recomendaría que la persona o que la familia asistiera a un
proceso de terapia, de familiar, de pareja, etcétera. A veces preguntan cuántas sesiones. Hay psicólogos que dicen 137, ¿no? No sé de dónde sacan eso, pero pues yo digo, eso hay que preguntarle al experto que va a hacer las asesorías, o a veces te preguntan, ¿y cuánto es el pago por asesoría? Digo, es que eso hay que preguntarlo al terapeuta, ¿no? En el caso de que se sugiera o recomiende terapia. Es una psicología muy de abertura y muy de exposición. Recordemos que nuestros trabajos documentales en psicología forense serán leídos no solo por quien lo ha solicitado, serán leídos por un juez o jueza, serán leídos por abogados, por gente de la fiscalía, por ministerios públicos, por otros colegas, expertos en nuestra área o en áreas afines, por ejemplo, criminólogos, trabajadoras sociales, etcétera. Y entonces hay que estar muy bien fundamentado. En algunas otras áreas de la psicología no se hace esta exposición, ¿no? O no es tan abierta. Nuestros documentos deben presentarse sin titubeos, ni artes adivinatorias, ni obscuridades, y todas nuestras respuestas deben contener y tener un sustento basado en hechos, empírico, probado. Alguna vez el doctor Turby comentó lo siguiente, y me pareció una frase bonita, no solo bonita, pertinente para lo que hacemos en las y los expertos en el foro. Y cuando digo expertos, abro a otras carreras, ¿no? Más o menos, la frase del doctor Turby es que un verdadero profesionista no solo te invita o te reta, ¿no?, a que otros profesionistas escrutinen, revisen tu trabajo, sino que te enseña las técnicas y los métodos que utilizó para hacerlo. Creo que ese es parte del trabajo de quien hace psicología del foro. No solo te digo qué hice, sino que te digo cómo es que lo hice y cómo es el camino, métodos en griego, camino, que utilicé para llegar a estas sugerencias, conclusiones, recomendaciones, etcétera. Como en otras áreas, pues se requieren ciertas características personales. Uno de los peligros o de los desaciertos que se ven o que hemos visto es que un problema está en quienes dan las clases o los cursos de psicología jurídica y forense, que no siempre son psicólogos jurídicos y forenses. Muchas veces son psicólogos clínicos, que es, digamos, el gremio más numeroso dentro de la psicología. A veces son abogados, a veces son criminólogos. Eso cuando bien nos va, ¿no? No falta que es contador o ingeniero agrónomo. No tengo nada contra contadores ni ingenieros agrónomos, pero yo no me imagino a mí dando una clase en la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas sobre injertos de duraznos y de membrillos, por ejemplo, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Entonces, muchas veces, y esto pasó en la criminología durante algunos años, muchas veces los docentes de estas unidades de aprendizaje no son psicólogos del foro. Al revés, es como si el maestro que me da psicología clínica pues es psicólogo industrial, entonces pues sí es psicólogo, pero no es psicólogo clínico. Este es uno de los problemas que hemos encontrado.
A veces esto ya es más un argumento, ¿no? La falta de experiencia ante lo que siguen nombrando el nuevo sistema de justicia penal, que tiene ya casi 13 años, 14 en junio y 18 de junio de este año. Algunos estados, como Chihuahua, empezó incluso antes, ¿no? Como un laboratorio experimental desde el 2007, trabajando con esto que se sigue nombrando un nuevo sistema de justicia penal. Bueno, casi 3 lustros, ya no está nuevo, pero a veces sirve como para decir, bueno, es que cometo errores porque el sistema es nuevo. Bueno, algo que tiene más de 10 años no creo que sea tan nuevo, ¿no? Es como este tipo que canta o que dice cantar y que se llama Pedrito Fernández y tiene como 80 años, ¿no? Y siguen diciendo Pedrito, pues como que ya no hay que decir Pedrito, le podemos decir Pedro. O Lucerito, ya también tiene como 70 años y sigue siendo Lucerito, Lucero, pues, ¿no? Entonces quitémosle nuevo. Y la falta de hábito pericial a quienes imparten las unidades de aprendizaje es otro obstáculo, ¿no? Yo también veo que a veces es difícil equilibrar ambos sentidos. Conozco muy buenas psicólogas y psicólogos forenses invitados a universidades a dar clases, pero el trabajo forense les resulta difícil. Y son muy buenos psicólogos y psicólogas del foro, de la audiencia, mucha experiencia, muchos peritajes, contraperitajes, informes, dictámenes, etcétera, ¿sí? Muchas horas de vuelo, pero el trabajo del foro, de las audiencias, les complica dar clases, porque generalmente las clases obviamente tienen horarios formales, y tú en una audiencia no puedes poner, es decir, tú no puedes decir, bueno, quiero que la audiencia se fije, o solo puedo estar en audiencias los jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde, porque los otros ya están en clases. Los jueces no van a decir, sí, ok. Como Jesús Vaca dice que él nomás puede los jueves, voy a fijar todas las audiencias los días jueves. No, obviamente no. Y entonces te dicen, ¿no? Que la audiencia es el martes a las 2 el martes a las 9 de la mañana. Y resulta que tú el martes tienes clases en la universidad de 9 a 1, pues ya de ese día ya estuvo que no pudiste ir a clases, ¿sí? Y el otro, por otra parte, es al revés. Muchos docentes de psicología jurídica y forense con sobrecargas académicas no pueden dedicarse mucho al foro porque tienen muchas clases. Entonces, cuando se les solicita hacer un peritaje, dicen no puedo porque tengo que dar, etc. Eso creo que es algo que también podemos cuestionar. Y sobre todo entendamos que nuestro trabajo se somete, como lo dice la frase de Turby, nuestro trabajo se va a someter al escrutinio de terceros. Te van a preguntar, te van a repreguntar, te van a interrogar, a contrainterrogar. A veces te preguntarán incluso hasta cuántas hojas tiene tu dictamen. Puedes decir cuántas páginas tiene su dictamen. Te preguntarán sobre las técnicas, sobre el método, sobre las citas y referencias. Y no solo que digas, bueno, de acuerdo al doctor Vicente Garrido Genovés, y alguien te puede decir, ¿me puede decir quién es ese tal Garrido Genovés? Y si dices, pues es el autor de un libro que se llama Viviendo con el psicópata. Bueno, es autor del libro, pero ¿qué es? Es novelista, es literato, es criminólogo, ya se murió, ¿qué más ha hecho? Entonces hay que tener claras las citas, las referencias, las fuentes, las técnicas. Ejemplo,
Y para la evaluación de la personalidad se utilizó o usted dice que utilizó el MMPI. ¿Me puede decir quién hizo el MMPI? ¿Qué significa MMPI? Si está normalizado para población mexicana. Si es así, ¿quién lo hizo o quién lo está haciendo? ¿Conoce estudios publicados en revistas indexadas o indizadas donde se haya validado la normalización de esta prueba para México? O también utilizar métodos. ¿Por qué se utilizó este método? ¿Por qué se utilizó este tipo de prueba? Si la misma es adecuada para este niño con estas cualidades o con estas características, o es una prueba hecha para adultos que tú ahí medio moviste y dijiste, bueno, voy a agarrar algunos ítems y se los voy a aplicar al niño. Si eso es válido o no es válido, si es confiable, etcétera. También, pues, queda, digo, no a un lado, pero vamos a decir semi a un lado, esto que en otras áreas sería un secreto profesional. A veces se habla en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales de darle peso al secreto profesional. Sacerdotes, abogados, quizá contadores, psicólogos, psiquiatras, se menciona, ¿no? Pero obviamente, pues esto se rompe un poquito, ¿no? Cuando tú vas a hablar sobre una evaluación que hiciste de una persona en el sentido de posibilidad de riesgo, de reincidencia de conductas violentas contra su pareja, y lo vas a decir en una audiencia el 15 de febrero, bueno, el 14 para que se oiga más gacho. El 14 de febrero vas a ir a hablar sobre la posibilidad de reincidencia en violencia de pareja de una persona, y tú ya hiciste entrevistas, evaluaciones y demás. Pues si la audiencia es pública, como lo dicen los principios del sistema oral acusatorio, pues ese día quien entró a la audiencia se enteró si Pepita o Juanito es una persona alta, regularmente, muy extremadamente violenta, o no lo es. Pero quienes entraron ahí, el policía, los de la universidad de no sé dónde, que vamos a ver cómo se hace una audiencia, los demás peritos, los asesores técnicos, los abogados supieron que María o que Juanito pues son personas extremadamente violentas o nada violentas o regularmente violentas. ¿Sí? También tema de análisis, ¿no? El secreto profesional en la psicología forense. Creo que son temas interesantes que podemos abordar o que ustedes como instituto pueden ir poniendo en su lista de talleres, cursos y demás. La otra es que, pues, generalmente las valoraciones y evaluaciones que hacemos no son de motu propio, dicen los abogados, no es la gente que llega y te dice, oiga, quiero que evalúe para que usted diga si soy una persona muy violenta, porque sabe que me estoy divorciando y estoy solicitando la custodia de mis hijos. Entonces yo quiero que usted me evalúe para que en una audiencia diga que soy muy violento y entonces el juez no me dé a mis hijos. Va a ser difícil que alguien llegue así, ¿no? En una de las versiones del libro, que seguramente ustedes tienen, hay una versión por ahí corriendo en internet, de este libro que escribo con el doctor Cid, con Paulino. Tengo aquí a la mano la primera edición, la segunda está en otra página, pero en la primera edición, página 319, viene una tabla que termina en la página 320, donde comparamos el quehacer del psicólogo forense con el psicólogo clínico y cómo hay diferencias. Una de ellas es la voluntariedad de los sujetos que evaluamos, ¿no?
La otra que tiene un fin diagnóstico para un tratamiento. El psicólogo forense no, bueno, yo no damos tratamiento, no haces una evaluación para hacer un tratamiento, no haces una evaluación para responder una pregunta legal. ¿Existe o no un daño psicológico, secuelas o lesión psíquica o trauma psicológico en esta persona una vez que fue víctima directa del delito de robo con violencia a su casa? Sí, sí existe. Gracias, ya pues puede ir. No es así, pues, pero o no se encontró ningún tipo de lesión psíquica en esta persona una vez que fue evaluada mediante esto. Ok, muchas gracias, ya se puede ir. No es así, pero tú como psicólogo clínico pues harías una evaluación, hay un daño emocional psicológico, entonces desarrollarías un sistema de tratamiento, ¿no? Un sistema terapéutico. Por eso también las evaluaciones que hacemos tienen que ser muy cortas en tiempo para poder responder la pregunta legal. Por ejemplo, te dicen, ok, vamos a evaluar a esta persona o estos niños, niñas, adolescentes, este sujeto que dice que es víctima de acoso laboral, ¿no? Mobbing, y que tenemos de aquí al, ¿qué es hoy? ¿6? Tenemos de aquí al 20 de febrero para presentar la evaluación. A veces cuando uno empieza en esto, o muchos psicólogos que empiezan en esto, que tienen una formación más clínica, porque el 90% de sus profesores en la universidad fueron psicólogos clínicos y pues nomás aprendió de psicología clínica, les dices, bueno, ¿cuántas sesiones necesitas? ¿No? Y piensan en función del tratamiento clínico y te dicen, como 20, 25. No. Para saber si él es o no víctima de mobbing, lo puedes hacer en 3 sesiones. Obviamente con él, entrevistando a colegas, amigos, compañeros de trabajo, quizás su esposa, pareja, etc. Pero tú tienes 10 días para hacer eso, no tienes un año. Porque no vas a dar terapia, vas a responder una pregunta legal. Ahí hay unas diferencias, hay más. Ya les dije, primera edición, Máscara del Asesino, página 319. De hecho, alguna vez vi que un abogado en Twitter puso la imagen. Entonces, si ponen mi nombre, entre comillas, Jesús Vaca Cortés, van a salir imágenes de Twitter o de Internet, y una de ellas dice análisis comparativo entre psicología forense y psicología clínica, Vaca Cortés y Cid Aguilar. Muy bien. Casi terminamos, tengo 1 hora y me faltan como 40 diapositivas, entonces yo más bien abriría el espacio, ahora sí, abriría el espacio para el foro, para el diálogo, para la crítica, etcétera. Entonces no sé si alguien quiera comentar algo. Les escucho. Bueno, pues en este caso Rodrigo hace un comentario donde pone, hola, es cierto, llamamos nuevos sistemas y ya tienen su trayectoria. Dice, yo soy abogado. En los tribunales me ha tocado ver a psicólogos que se sienten abogados y a abogados que se sienten psicólogos. Qué buena aportación, Rodrigo. Sí, jugamos en la misma cancha, pero somos 2 equipos diferentes. Sí, y a mí también me ha tocado, y me ha tocado ver que algunos jueces que ese día no se levantaron de muy buen humor, le dicen al psicólogo, ¿no? Que el psicólogo empieza a citar textos íntegros, jurídicos, artículos, párrafos y demás, y el juez le dice, a ver,
a ver, yo soy juez, yo sé eso, a mí no me venga a dar clases de derecho, por favor, y remítase a responder lo que se le preguntó de manera más concreta. Es cierto, también a veces hay algunos abogados que utilizan mucho la retórica o el discurso de la psicología. Incluso he conocido algunos abogados que conocen más la esencia, por ejemplo, del DSM-5 o de la clasificación internacional de las enfermedades que muchos psicólogos, pero es cierto, a veces es el balón y estamos en la misma cancha, pero hay que respetar los límites también de ambas ciencias. Gracias, Rodrigo, por tu aportación. ¿Quién más, Alison? Es que están escribiendo. Vamos a esperar un poquito a que terminen de escribir. También recuerden, si requieren de hacer una pregunta, pueden abrir la cámara y el micrófono, no tienen ningún problema. Creo que eso también abona al comentario de Rodrigo. Dice el doctor Sergio Ramírez, el diálogo entre las batas blancas y las togas negras, ¿no? Pues el diálogo entre la psicología o los psicólogos y los abogados. Y en medio pues está la psicología jurídica forense. Creo que es un puente para el diálogo. ¿Qué más, Alison? ¿Ya escribieron algo? Es que yo no veo el... A ver. No, todavía están escribiendo. Ok, yo no tengo ninguna prisa. Tengo otro evento, pero hasta dentro de 2 horas, así que... Okay. ¿Alguien ya escribió? No, siguen escribiendo. Dice Rodrigo, es un honor. Gracias, Rodrigo. Anaí está escribiendo, Anaí Danjari. Sí. Hola, ¿qué tal? Tengo problemas para el micrófono, pero mi pregunta es que en el tribunal tengo entendido que la experticia es muy importante. ¿Qué aconseja para los novatos que desean entrar en el campo de la psicología forense? Oh, qué gran pregunta, Anaí. Sí. Mira, o miren, Odette, Rodrigo, Naí, Milagros, Marisol, Gabriela, Alison, que ahí te veo. Es una buena pregunta. En los documentos legales se dice que el juez hará uso del sano juicio, de la sana crítica y de la experiencia. Aquí se habla de la experiencia del juez. El juez que ha estado en muchas audiencias, en muchos juicios. Obviamente, casi siempre que llegas a un foro o a una audiencia, una pregunta que te puede hacer el abogado que te ha contratado, o a veces el juez o el tribunal, así como para decir, miren, mi gallo, te dice, ¿nos puede hablar un poco de su trayectoria académica? Y tú dices, sí, recién el mes pasado me gradué de psicología. Y así como todos como que, ¿no? O te preguntan, ¿cuántos peritajes ha hecho usted aparte de este? Puedes decir uno, o puedes decir es el primero que hago. O puedes decir 356, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dice, trabajar casos, fíjense qué interesante, trabajar casos no es experiencia, y la experiencia por sí misma no aporta credibilidad científica. Quiere decir, y lo he debatido con muchos colegas, yo puedo tener 20 años haciendo lo mismo mal. Y dices, tengo 20 años trabajando en la policía. Y luego, es decir, lo que digo no es que no importe la experiencia, es que la experiencia no es suficiente. Tú puedes hacer tu primer dictamen ahí, o tu dictamen 526 que está mal, igual que los otros 525, pero puedes tener tu primer dictamen muy fundamentado científicamente. A fin de cuentas, un buen abogado, un buen juez, un buen magistrado,
se fijará en el procedimiento científico del dictamen. Obviamente las credenciales y los títulos nobiliarios cuentan, pero cuenta más que el sustento científico de tu proyecto y o de tu trabajo. Creo que eso es, tú puedes decir, es la primera vez que estoy en un foro, en una audiencia, este es mi primer peritaje, el cual he sustentado de manera científica para que pueda ser corroborado y revisado por mis demás colegas, como supongo ya lo hicieron, porque yo lo entregué hace una semana. ¿Sí? Combinar, Gabriela. Gabriela pregunta, despojarnos de la formación. No, porque a fin de cuentas, muchas de las técnicas de evaluación y por ejemplo, de entrevista, traen un bagaje clínico relevante. Lo que tenemos que hacer es saber cuándo portar la bata blanca y cuándo portar la toga negra, ¿no? Saber desconectar al psicólogo clínico y conectar al psicólogo forense. Saber cuál es la petición que son peticiones forenses. A mí me están contratando para responder 5 preguntas legales. A eso me están contratando. Pero es difícil. Generalmente, colegas, amigos, exalumnos que han incursionado primero en lo clínico y después en lo forense, les cuesta trabajo. No quiere decir que no lo pueden hacer, lo hacen bien, pero al principio es difícil quitarte tus zapatos de clínico y entrar meramente a lo forense. No sé si te respondí, Gaby. Obviamente, yo prefiero a un psicólogo clínico, forense, con una formación clínica que sepa distinguir las áreas de aplicación de cada área, que a un psicólogo forense, pues, ¿no? Alguna vez comentaba con un colega en Estados Unidos y él me decía, ustedes en México a veces cuando no terminan algo lo consideran como un fracaso. Por ejemplo, dice, si tú hubieras estudiado 2 años Derecho y luego estudiaste Psicología, a lo mejor en tu currículum no pones, estudié carrera trunca de Derecho o estudié 2 años Derecho, pero no terminé, pero sí terminé Psicología. Dice, tú no pondrías seguramente 2 años de Derecho. Y él me decía, yo prefiero a un psicólogo que haya terminado su carrera y que tenga 2 años de Derecho que a un psicólogo que nomás estudió Psicología. Dice, para mí estos 2 años son mejores que no tenerlos, pues, ¿no? Sí, en la práctica es complicado, Gabriela, sí. En el discurso es fácil, en la práctica no lo es así. No es tan fácil. Bueno, no sé si alguien más. Sí, yo tengo una. Sí, adelante. Una pregunta, mejor dicho. ¿A qué se deberá que la parte de la psicología jurídica como que no sea muy reconocida o no le llame como tanto la atención a los psicólogos? Si hubieras leído el trabajo del doctor Miray López, que escribió hace casi 80 años, él decía que los psicólogos no incursionamos mucho en el área jurídico forense, así lo dijo él, porque le tenemos miedo al derecho. Porque el derecho se nos hace una ciencia difícil, dura, críptica, y un psicólogo jurídico y forense debe conocer de derecho. Como bien lo dice Rodrigo, no debe ser un abogado, pues entonces mejor estudió derecho, pero debe tener bases elementales del desarrollo del derecho. Creo que a muchos psicólogos les espanta el derecho, pero creo que a quienes les gusta el derecho son quienes incursionan precisamente en áreas de psicología. De hecho, algunos colegas, como aquí vemos a Eric García en medio, o a Paulino, o a Hernández, el que hizo esto de presunto culpable, algo así se llamaba, ¿no? Aquí está Angie, creo que estaba yo ahí. Van a decir con su mismo saco y su mismo chalequín, sí, nomás tengo esto, entonces salgo en todas las fotos con el mismo ropaje. Muchos, por ejemplo, Eric García es abogado primero, o sea, estudió
licenciatura en Derecho, luego hizo licenciatura en Psicología. Ricardo Carrillo, con quien escribo el capítulo de Psicología, él es licenciado en Derecho primero y luego estudia licenciatura en Psicología. Y luego ya hacen 1000 posgrados y 10,000 doctorados y lo que les digo, lo que es no tener novia, pero después se especializan en 10,000 cosas, pero combinan muy bien. Y yo lo dije al principio. De hecho, el nombre de Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal me gustó. Creo que es una buena combinación. Y no solo es una buena combinación, es una muy fuerte combinación. Un abogado que sabe mucho de psicología es mejor abogado en el foro. Un psicólogo que sabe mucho de derecho, que no va a ir a dar clases de derecho, pero que sabe de derecho, es mejor psicólogo del foro que quien no sabe. Pues, ¿sí? No sé, Alison, si te respondí. Sí. Bueno, pues yo creo que con esto damos por concluido el espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, antes que todo, en el nombre de la asociación me gustaría agradecerle por tan buena presentación. Y bueno, también recordándoles la invitación a mantenerse pendientes de lo que son nuestras redes sociales y nuestras próximas actividades que se llevarán a cabo. Recuerden que tenemos ahorita un diplomado, el cual si requieren de un espacio N, pueden mandar un correíto al correo de la institución. Y pues bueno, también quienes se encuentren interesados en la afiliación, ya saben, también se requiere del correíto hacia la asociación. Y pues bueno, con esto damos por concluido. Sería todo. Tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias a todos quienes estuvieron aquí y nos veremos más adelante en otros espacios académicos. Gracias, Alison, por tu apoyo.